Señoritas, jóvenes, buenas tardes. Después de una semana de vacación nos vamos a reintegrar a las clases de máquinas de corriente continua. Bueno, lo último que hicimos, ¿cómo está Mateo? Lo último que hicimos fue el tema de inducción electromagnética en las bobinas de la armadura de la máquina de corriente continua, ¿no? Muchos dicen directamente inducción de armadura. Bueno, con precisión hay que decir lo que acabo de explicar. Inducción electromagnética, inducción porque el campo magnético de los polos está induciendo, ¿no es cierto?, a las bobinas que se ponen en la armadura. Es eléctrico magnético porque primero, para inducir campo magnético, hemos visto que entra corriente de excitación y al entrar corriente de excitación, el parámetro es eléctrico. Y luego los polos generan campo magnético, por lo tanto es electromagnético. Por eso se dice electromagnético. ¿Ya? ¿Y dónde se está haciendo esas inducciones? En todas las bobinas de la armadura. ¿Sí? Es, desde luego, de la máquina de corriente continua. Para explicar todo esto, necesariamente hemos tenido que recurrir a otra herramienta matemática que nos ha simplificado de gran manera, que es la herramienta de los números y vectores giratorios complejos. Números complejos giratorios, ¿no? Vectores giratorios complejos. Eso nos ha dado un camino más rápido y sencillo de poder hacer. Pero a su vez también es importante que ustedes sepan interpretar, porque esos vectores que están ahí en la explicación, hechos las estrellas de lados activos, de bobinas, el polígono, todo eso, es solamente una herramienta matemática. Si nosotros queremos encontrar los vectores al interior de la máquina real, no hay nada. Esto es simplemente una herramienta, una ayuda. Y por eso que para poder utilizar esa herramienta y después recoger los datos reales de esa herramienta vectorial, recién puedes decir, esto es lo que ocurre en la máquina y empiezas a extractar los datos reales. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, tienen que saber interpretar la herramienta vectorial para luego empezar a encontrar resultados de la máquina. Entonces, permítanme continuar con nuestra presentación. Es la última parte de este capítulo y compartimos. A ver, ya que he abierto hasta este punto, de aquí podemos un poquito explicar. Cuando nosotros encontramos los vectores en este caso estamos haciendo de las tensiones, recuerdan que hemos dicho que vamos a aplicar para tensiones, entonces el vector de tensión de la bobina, de la otra bobina que está en la armadura de la máquina, la otra bobina, la otra bobina, la otra bobina, y toditas las bobinas. Aquí en este dibujito solamente he tomado en cuenta 6 bobinitas en la armadura, ¿no? Con poquitas bobinas, ¿no? Entonces,
cuando les va a salir la estrella de tensiones o de vectores de tensiones de las bobinas, les va a salir un diagrama vectorial simétrico y equilibrado. ¿Qué quiere decir eso? Que la magnitud del vector es la misma para todos y el ángulo de desplazamiento adyacente que hay entre uno vector y el otro, ¿ya? Es el mismo en toditos, el mismo ángulo, ¿ya? Esa es la condición más importante para que todo pueda seguir marchando hacia adelante, que todos los vectores que están de tensiones que están en el diagrama tiene que ser, no importa la cantidad, pero tiene que ser de la misma magnitud y el ángulo adyacente eléctrico el mismo para toditos, ¿no? Que sea igual el ángulo de desplazamiento. Y de esa manera estamos viendo que todos los vectores de bobina están ocupando simétricamente los espacios del contorno de la máquina, por lo tanto, estamos correctamente. Una vez que se tiene esta estrella de vectores de bobina, ya, previamente, antes de que me pase, cuando tenemos que hacer una de estas bobinas, este vector de esta bobina, hemos visto que para componer ya vectorialmente una bobina hay que componer la tensión del lado activo, del primer lado activo, con la tensión, con el vector de la tensión del segundo lado activo, ¿no es cierto? Y para eso recurrimos más atrás, buscamos el diagrama vectorial de lados activos y de ahí agarrando el primer vectorcito del lado activo, y lo emparejamos con un segundo lado activo que cumplan una condición. Tienen que ser diametralmente opuestos, o sea, desfasado 180 en lo posible. No siempre se puede dar, no siempre va a ser 180, puede ser un poco menos o pasado un poquito más, pero el más cercano. Y con esos dos lados activos, componiendo, nos sale este vector que es de magnitud mucho más grande, casi el doble de uno de ellos, entonces el doble, y toditas las bobinas, como están hechos de igual característica, número de vueltas, todo, entonces van a tener los mismos magnitudes de vector. Y luego, el ángulo que tiene cada uno de ellos respecto al otro, el otro, se determina a través del ángulo de bobinas adyacentes, ¿no? Porque aquí son bobinas adyacentes, fíjense, el vector de una bobina y el vector de la otra bobina, ¿no es cierto? Y son vectores adyacentes, ¿no? Entonces, una vez que está hecho esto, queremos encontrar la tensión más grande que se pueda obtener con todas estas bobinas que están generando tensiones en estas magnitudes y fases. Fíjense, esta, por ejemplo, tiene una buena magnitud, una buena fase, ¿no es cierto? Porque todo lo que es vertical es lo mejor. Estos otros, en cambio, que están inclinados, su parte vertical es pequeñito, no aportan mucho, lo mismo este otro. Y estos de abajo lo propio, y el inferior aporta harto, pero es sentido negativo, ¿no ve? Ya, pero de todas maneras, cada bobina está aportando una magnitud y una posición de fase del vector, ¿no es cierto? No todos al mismo tiempo son del mismo valor de voltaje, ¿de acuerdo? No, pero sí sus ángulos de desfase es el mismo. Por tanto, cuando queremos encontrar la tensión más grande que podríamos hacer con este diagrama vectorial, sería sumarlos todo. Ahí se llama componer, ¿no ve? Componer vectores y sumamos.
como es simétrico y equilibrado este diagrama, esa sumatoria nos va a salir igual a cero. Fíjense que una mitad de las bobinas generan una tensión grande positiva y la otra parte de las bobinas generan la misma tensión grande pero en sentido contrario y por lo tanto el resultado final es cero. Entonces no nos sirve, ¿no? No nos sirve de esa manera que sea cero. Pero hay un camino que podemos optar para poder resolver. Yo sé que efectivamente la sumatoria de estos vectores da cero, pero si voy a componer los vectores de manera ordenada, por ejemplo hacia la izquierda, como también puedo ordenar hacia la derecha, eso no importa. Más adelante vamos a explicar en qué va a consistir. Eso no afecta. Pues ordenando los vectores en forma continuada, mire, aquí está el orden, la flechita, no, esto no es velocidad, es el orden de composición vectorial. Entonces dice componer el vector de la bobina 1 con la bobina 6, en ese sentido. El 6 luego con el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, en ese orden. Entonces lo que hacemos es copiar cada uno de estos y el orden. Aquí está la bobina 1 en su lugarcito, ¿no es cierto? Vertical. Ahora debo conectar con la 6, tengo que agarrar la 6 exactamente donde está y encaja aquí para componer, para sumar. Luego la bobina 5, luego la bobina 4, luego la bobina 3, la bobina 2 y llegó a la cola del vector de la bobina 1. Como han visto, por haber partido de aquí y llegado a este mismo lugar, la sumatoria de todos estos vectores es cero. ¿Lo ve? Cero. Entonces, eso es lo que les decía, así como está, no me sirve de nada, ¿no? Genero una mitad, digamos, con esto, una buena tensión, y con esta genero otra tensión, pero en sentidos contrarios. Fíjense, si sumamos este vector más este vector más este vector, nos va a dar un vector vertical hacia abajo. Y si sumamos este vector de este lado y este, nos va a dar un vector el mismo tamaño, pero hacia arriba. Y entre los dos se anulan y es cero. ¿Verdad? Cero. Entonces, de esta, ¿qué podíamos extractar? Eh, pues lo único que podríamos hacer es que el vector de una parte que se llama vía, podamos hacer el más grande posible, ¿no es cierto? Y en lo posible totalmente vertical. Este otro también va a ser totalmente vertical, ¿no? Y vamos a ver la manera de que los dos, si no se suman, por lo menos mantener la tensión igualitaria, la misma para los dos. Y entonces es eso lo que hacemos acá. Aquí está la sumatoria cero. Previo, cuando el polígono es sumado da cero, perdón, es que nos está diciendo, al componer una bobina con la siguiente vector, en términos eléctricos significa conectar en serie la bobina. Entonces la bobina 1 conectamos en serie con la bobina 2. Bueno, en este caso es la número 6 porque nos está diciendo el orden, ¿no es cierto? Que dice que debemos conectar al 6. Luego del 6 pasamos al 5, del 5 al 4, del 4 al 3, del 3 al 2 y del 2 al 1. Y como ven, ese polígono que me da es como resultado de que en la armadura yo tengo un circuito de bobinas totalmente cerrado bajo el orden que me dice el polígono. Y sé que la sumatoria de tensiones ahí es cero, ¿no ven? Cero.
Hasta ahí parece malo, ¿no es cierto? Que no nos interesaría obtener, pero quiero obtener la, la tensión más efectiva que se puede sacar de este sistema. Y entonces nos lanzamos a hacer lo siguiente. Aquí está ese mismo polígono que hemos encontrado. Ya está conectado. Este polígono está indicando que en la armadura de la máquina ya está hecho el circuito con todas las bobinas conforme al orden que nos ha indicado, ¿no ve? Y bueno, este está girando con una velocidad eléctrica W, ¿no es cierto? Si el vértice entre la 5 y la 6 axito lo amarro un punto que le llamo A, y aquí en la parte inferior le amarro otro punto B, del cual no me voy a soltar nunca, ¿no es cierto? A y B. Entonces, ¿qué es lo que me va a salir? Como dijimos, me va a dar esta vía de la izquierda, me va a dar la tensión resultante, el vector me refiero, ¿no es cierto? De la cabeza hacia la cola sería B sub A, E sub B sub A. En cambio, en la segunda vía de la derecha, vía se llama, ya esta composición me da otra vez un vector resultante igualito que el otro. Pero fíjense, el sentido de la flecha es hacia arriba y es hacia abajo. Es por eso que nos daba igual a cero, ¿no ve? Como les decía. Ya, hasta ahí, de acuerdo, ¿verdad? Que da igual a cero, así como está. Siempre en la interpretación ahora eléctrica. Estamos interpretando. ¿Ya? Ojo. Miren, aquí la tensión resultante de esta vía, BA, puedo, según definición, esta tensión BA es igual, es lo mismo que la tensión E sub AB, ¿no? Fíjense, esta tensión E sub BA, si quiero convertirlo con un cambio de polaridad y lo quiero convertir E a B, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerle el signo negativo y la flecha se sube arriba. Y los dos flechas están igualitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este también, si conecto AB y este AB, voy a tener dos tensiones iguales, ¿no es cierto? Dos tensiones iguales. De modo que de ahí estoy recogiendo en paralelo entre A y B una misma tensión y una misma polaridad, ¿no es cierto? Entonces, esa tensión de una de las vías es la misma tensión de todo el inducido, porque el otro lado de la vía también saca la misma tensión y su polaridad coincide con el de la izquierda, o el de la derecha con la izquierda, o si quieren el de la izquierda con la derecha coincide. Entonces, como tienen la misma tensión y la misma polaridad, se los puedo juntar, ¿no es cierto? Porque tienen los mismos valores y puedo encontrar una tensión resultante, ya va a ser el mismo, ¿no es cierto? Bien, por otro lado, ahora, esa es la parte vectorial. Ahora la parte de interpretación vectorial. Los vectores que hemos calculado o tenido por resultados, para interpretarlos en la forma verdadera,
lo que tenemos que hacer es simplemente sacar la parte imaginaria del vector, que desde ya, si se acuerdan, la parte imaginaria del vector es la parte vertical del plano complejo, ¿no ve? La parte vertical, la que está parada. Entonces, de cualquier vector, si quiero sacar el verdadero valor de tensión que tiene, es sacarle la parte imaginaria a lo que le llaman fasor, ¿no? El fasor de la vía. Entonces, al hacer eso, ocurre lo siguiente, pues. Este vector y este otro, ya hemos dicho que se pueden hacer los dos de una misma polaridad. E sub AB aquí y E sub AB es la misma, ¿no es cierto? Lo estoy juntando acá. Ahora, este vector, ya, si yo quiero saber su verdadero voltaje, tengo que sacarle la parte imaginaria de este vector. Y la parte imaginaria es la componente vertical, ¿no? A lo que llamamos fasor. Entonces, el fasor de este es exactamente el mismo que está dibujado acá, porque está vertical, ¿verdad? Por eso el punto A que hemos puesto y B aquí hacemos que sea vertical, ¿no ve? Vertical. De modo que la magnitud que tiene este vector, si ustedes encuentran, es exactamente la tensión eléctrica que tiene la máquina entre A y B. Entonces, a la derecha hago un cuadrito para encontrar el comportamiento de la tensión verdadera A y B. Y en el instante que estamos haciendo, A y B es esta distancia, ¿no es cierto? Este valor, tantos voltios. ¿Sí? Bueno, ese es en ese instante. Pero ¿qué pasa ahora cuando este polígono está dando vueltas a la izquierda? Gira a la izquierda, ¿no es cierto? Fíjense, este vector es sub AB, su parte imaginaria es esta. Pero cuando ya ha girado a la izquierda un cierto ángulo de giro, ya está inclinado. Y cuando está inclinado, su fasor sería la parte imaginaria. Es decir, la parte vertical del vector o la componente vertical es el fasor y ahora se vuelve un poco más pequeño. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Un cierto ángulo de giro. Encontramos ese ángulo de giro y verificamos y la tensión, fíjense, ha bajado ahí, el valor imaginario. Ya no es este valor máximo. Aquí ya está. Ahora seguimos, hacemos girar. Imagínense si este vector se pone horizontal después de su giro. El vector ya es totalmente horizontal y no tiene ninguna componente vertical, ¿verdad? O sea que entonces en el plano complejo, la parte vertical, cuando el vector está echado, es cero, no hay fasor, es cero. Y hasta llegar a eso, pues hemos tenido que recorrer hasta este punto y hemos llegado a cero. Entonces, cuando ha girado desde acá hasta echarse el vector, los valores, los fasores de la tensión verdadera han marcado esta curva. Ahora, cuando esté echado hacia abajo, sigo haciendo girar hacia la izquierda y fíjense, cuando llegue aquí, otra vez, crece. Pero recuerden que la flecha está abajo, ¿no es cierto? Esta flecha está abajo, y es que está creciendo negativamente. De modo que el fasor está creciendo poco a poco y llega a su valor máximo aquí, en este punto, negativamente. Seguimos, otro tanto, otra vez se pone horizontal, pero con la cola a este lado, entonces el vector otra vez tiene su parte imaginaria o su fasor igual a cero. Ya está cero, ¿no?
Y así podemos encontrar para una vuelta completa, ¿no? Para un giro de 360 grados, cuando ha girado, ha graficado estos valores de voltaje real que tiene esta máquina. Y eso es todo lo que yo puedo sacar. No puedo sacar más A grande, digamos, ¿no ve? Más grande que E sub AB no se puede sacar. A ver, busquen cualquier lugar de aquí para sacar la tensión resultado más grande que esto. No se va a poder. Más aún cuando se ha dicho que cuando quieran sacar la tensión de este que es positivo y la tensión de esta vía que es negativo en sentido contrario, en todo momento siempre va a ser cero. O sea que en ese estado no sirve para nada, ¿no? Que se tengan que anular entre ellos. Entonces, si entre los dos no se han ayudado, por lo menos que los dos no se afecten uno al otro, y por lo tanto la tensión de uno y tensión del otro lo he conectado en uno solo en paralelo, y esa es la tensión máxima que estoy pudiendo obtener, ¿no es cierto? Más grande no se puede. Entonces, hasta ahí nomás es nuestro esfuerzo mediante este sistema, y cualquier otro sistema van a encontrar que siempre es hasta ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esa tensión, como están viendo, verdadera que está saliendo entre A y B, está graficando una función senoidal. Una función senoidal de tensión se dice tensión alterna, ¿no es cierto? Y entonces hemos sacado una tensión alterna. ¿Sí? Y esa tensión alterna, ahora sí, nos habilita para poder sacar una máquina que saque tensión alterna, entonces a la maquinita que le falta. En el punto A y el punto B, en donde hemos apoyado los puntos y no hemos soltado para nada, lo llevamos hasta fuera de la máquina mediante el eje, por el eje, y ponemos un anillo rozante, otro anillo rozante, y cuando esto gire, el anillo se va a encargar de hacer contacto con las escobillas, y con toda tranquilidad las escobillas, al apoyarse en los anillos, va a recoger la tensión AB, ¿no ve? La verdadera tensión AB aquí. Entonces, poniéndole estos anillos, puedo obtener la construcción de un generador de tensión alterno, a lo que le llamamos alternador. ¿De acuerdo? ¿Han llegado a entender un poco? Fíjense, esta es la realidad constructiva en la máquina, ¿ya? Y la otra es la explicación vectorial, que hay que saberla interpretar, ¿no? Esta. Aquí lo estamos interpretando en valores reales de tensión entre el punto A y el punto B, del cual no me he querido soltar. Entre A y B hay esto, una curva de tensión alterna, lo cual hace que la máquina entre su salida hasta aquí saque tensión alterna, y por eso se llama alternador. ¿Está claro? ¿Han comprendido? ¿Tienen alguna duda, curiosidad? Bueno, nuestro propósito, como les dije, no es trabajar con alternadores, pero lamentablemente hemos tenido que pasar por ese camino, porque ese es el camino que debemos atravesar para luego hablar de la tensión continua. ¿Ya? Y entonces, ahora vamos a ver un generador de tensión continua y cómo se puede lograr. La historia es similar, estamos trabajando en la misma bobinas de la armadura, son 6 bobinas en la armadura, están aquí en su polígono inicial, como está. Sabemos que este polígono gira con una velocidad angular omega mayúscula. Y aquí, a diferencia del primero en el que el punto A le he dejado bien soldado para que no se separe, y el punto B de la misma manera, ahora en este modelito
estoy haciendo lo siguiente. No se va a amarrar el punto A, al vértice, y más bien lo que vamos a hacer es simplemente poniéndole unos carboncitos grafitados, hacer contacto ya en cada instante de su giro. Y la escobilla no tiene que moverse de este lugar, tengo que atornillarlo en la máquina donde está fija, ahí atornillarme para que no se mueva ni gire. En cambio, en el B hago lo propio, lo atornillo y hago que simplemente haga contacto. ¿Ya? El que sí va a girar es este polígono. La máquina cuando está funcionando está girando el polígono. Entonces, cuando está en este preciso momento y quiero saber la tensión eléctrica que hay entre AB, que ya hemos visto que es igual que el otro, este vector tiene una parte imaginaria que es totalmente toda la magnitud del vector, porque está verticalmente, ¿no es cierto? Todo en el eje vertical está, no hay en el eje horizontal la parte real. Por lo tanto, es el valor más grande que he de poder sacar, y entonces eso se llama fasor, ya les he dicho, y el fasor lo llevo a la derecha y en una curva escalar de tensión y giro, encuentro esos voltajes que tiene en ese instante. Luego, en otro instante, cuando empieza a girar, el vértice 6 y 1 van a llegar poco a poco aquí y se van a poner a hacer contacto con A. El 5 ya se ha ido para abajo y aquí lo propio, el 1 y el 3 en este punto, en la vértice, se va a venir a B. Y haciendo eso nuevamente, en términos de resultante, a ver, esto que se vaya allá arriba y este que baje aquí abajo, quedaría el mismo resultante, ¿no es cierto? Es sub AB, no cambia sub AB. Entonces, transcurrido un ángulo de giro, el E sub AB vuelve a reproducirse a esta altura. Si hay un pequeño bajón, es debido a que, como no es una circunferencia perfecta, es un polígono, entonces hay entre una vértice y al otro vértice hay una depresión, ¿no es cierto?, de la tensión y por eso baja un poquito. Bueno, estando ya en seguramente cuando el otro vértice que viene por detrás ahora se pone y otra vez se encuentra su valor máximo aquí. Y así otra vez, otra vez, otra vez. Y entonces las escobillas A y B que están fijas, no se mueven, están atornilladas, me están recolectando esa curva de tensión que estamos viendo, que su valor casi es el mismo, entonces puedo llamar tensión continua. Su polaridad no cambia, ¿no es cierto? Por ejemplo, este valor es positivo, el A es positivo y el B negativo. Entonces, he generado una tensión continua. De una alterna que se lograba, ahora lo he conseguido en una tensión continua. Para lograr esa tensión continua que he hecho, pues simplemente he puesto apoyos fijos en el punto A y apoyos no es de escobilla en el punto B. Y el polígono da vueltas nomás, ¿no es cierto? Va dando vueltas y va arrojando esta tensión continua, ¿no? Bien, entonces, ¿qué significaría físicamente esto? Recuerden que el punto A estaba aquí, bien pegadito, ¿no es cierto? Y a este otro lado el punto B, potencialmente B, ¿no? Aquí también pegadito. Ahora no quiero que se peguen, ¿no es cierto? Quiero que simplemente haga rozamiento.
rozamiento. Entonces, para que haga rozamiento, tengo que inventar un anillo grande pegado a la armadura, que gire junto con la armadura, y en ese anillo saque pedacitos, plaquetitas de cobre, a las que les llamo delga, ya saben que es delga. Luego, a cada una de estas delgas le asigno una conexión, ¿ya? Una conexión que va a corresponder a esta bobina. A esta otra le asigno esta bobina, a esta bobina, a esta bobina, a esta bobina y finalmente a esta bobina. Entonces, hay 6 bobinas y he tenido que hacer un anillo con 6 delgas. Este anillo con 6 delgas se llama conmutador de 6 delgas. Conmutador. ¿Por qué? Como va a estar pegado con la armadura, va a dar vueltas también junto con la armadura. Y entonces va a hacer contacto con la escobilla en un sector nada más. Y luego va a venir la otra delga, AA, ¿no es cierto? Y de aquí el B también termina de pasar y por atrás viene otra. Y así va a ir cambiando, recolectando la, la tensión eléctrica que hay entre A y B en las escobillas. Ahora, como aquí no necesito modificar el cable que sale hasta afuera, porque ya de la escobilla A y B están viniendo cables fijos, ¿no es cierto? No tiene que dar vueltas con la armadura, ya, las escobillas no dan vueltas con la armadura, todo el resto sí da vueltas. Entonces puedo encontrar directamente la tensión E sub AB, que nos está mostrando que saca tensión continua, ¿no es cierto? Y listo, aquí estoy sacando tensión continua en términos reales. Aquí estoy teniendo los fasores de la tensión continua. En realidad ni siquiera son fasores, ya es un valor fijo, ¿no ve? Tensión continua. Y entonces, para eso he tenido que añadir a la máquina anterior, le he quitado los anillos rosantes, he puesto un conmutador de 6 delgas, una delga por cada bobina, y luego he apoyado una escobilla A que hace contacto nada más con las delgas, tanto A y B, y saco eso a B, continuo, ¿no? Entonces, como ustedes han podido ver, en cada instante de giro vectorial, aquí hemos visto la tensión real. Esa tensión E sub AB es la que estamos sacando ahora, ¿lo ven? Y hemos necesitado un conmutador de 6 delgas y 2 escobillas A y B. Ese conjunto de elementos se llama sistema de recolector, ¿ya? Recolector, porque recolecta, ¿verdad? Por eso se llama. Entonces, como saca ahora tensión continua, es un generador de tensión continua esta máquina, que es lo que queremos, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo es un generador de tensión continua, y para efectos de designación, lo más común que se utiliza este tipo de generadores de tensión continua es el nombre de DINA. Recibe el nombre de DINA, ¿ya? Cuando está funcionando en esa condición, ¿cierto? Entonces, fíjense, esta máquina eléctrica que hemos construido en su forma todavía básica, podría funcionar como alternador, ¿no es cierto? Puede funcionar como dínamo, ¿no es cierto? Con un pequeño cambio. Y entonces, de esa manera, adentrarnos en el estudio de la dínamo.
¿De acuerdo? ¿Han llegado a comprender entonces? Si hay tensión continua, pues ya es una dínamo, ¿no? ¿Alguna consulta? Tal vez alguna aclaración. No hay preguntas. Bueno, prosigamos. Bien, vamos a pasar a explicar el funcionamiento del motor de corriente continua. Bien, para explicar el caso del motor, requiere una pequeña previa explicación de los vectores de fuerza. Dijimos que había una ecuación larga de tensiones cuando juntábamos todas las bobinas, ¿no es cierto? Y hacíamos girar mediante la turbina a la armadura y empezaba a funcionar el generador, ¿no es cierto? La dínamo, ¿no? Esas son las dos cosas que se necesitan. En cambio, para obtener fuerza hay que cambiar el sistema. En el sistema, lo que necesitamos es que entren corrientes eléctricas de alguna parte de afuera de la máquina, que se alimente con una corriente a las bobinas. Y apenas entran esas corrientes a las bobinas, la bobina interactúa con el campo que tiene y produce fuerza. Y el estudio de esto, matemáticamente, vectorialmente, es exactamente similar al que hemos hecho con tensiones eléctricas. Tenemos la estrella de lados activos de fuerzas, fuerzas de lados activos. Tenemos la estrella de fuerzas de bobinas, ¿ya? Y tenemos el polígono vectorial, ¿no es cierto? Pero para hacer el polígono vectorial hay que tomar en consideración algo que estamos planteando teóricamente. Bueno, cuando hagamos la composición vectorial de las fuerzas, que ya es similar al que teníamos, en vez de E, ahora ponemos F nomás ya, ¿no? F1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vemos que otra vez por la ecuación nos sale que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? Desastroso, ¿verdad? Que salga cero. Y entonces nos habría gustado ya que la fuerza que se produce por esta vía de la izquierda y la fuerza que se produce por esta vía de la derecha pueden darnos fuerzas iguales, ya, y darnos el doble de fuerza. Entonces, para hacer eso, podríamos explotar un poquito nuestro conocimiento de circuitos y decir, en primer lugar, este circuito cerrado de bobinas que hay en la armadura, que es igualito, que tiene para el motor también, dice ahora que debe haber una corriente que circule por todas las bobinas en un sentido tal
¿no es cierto? Que dé vueltas. Y esta es la corriente del circuito de cerrado de bobinas. Cuando hay ese circuito de corrientes, de corriente en todas las bobinas, en una vía las fuerzas van a salir en un sentido, supongamos que fuera hacia abajo, y en cambio, en esta otra, de la segunda vía de la derecha, como las corrientes siguen manteniendo el mismo sentido, entonces estas generarán en su vía fuerzas en sentido contrario al primero. O sea, la fuerza de esta vía, que si tiene flecha hacia abajo, el de la derecha tiene flecha hacia arriba, y se oponen, y por tanto sumado nos da cero, ¿no ve? Cero, por un lado, por la teoría dice, ¿no? Pero por la practicidad de las cosas. ¿Cómo yo puedo conseguir corriente aquí adentro del circuito de bobinas de la armadura? No hay modo, ¿no ve? Porque ahorita está parado la armadura, ya hay campo magnético de los polos, meto corriente en una corriente que no se puede colocar, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a poner, digamos, que la corriente entre por aquí, dé la vuelta por todas las bobinas y regrese la corriente hasta aquí? ¿Qué circuito hace circular esa corriente? Nadie, pues, ¿no? Es un circuito de pura teoría, ¿no? ¿No? No es verdad, pero es una teoría que hemos manejado. Que la corriente que circula por el circuito cerrado de bobinas está en un mismo sentido, y si esa corriente existiera, cosa que no hay, la fuerza de esta vía va a ser contraria a la fuerza de esta otra vía, y por tanto va a salir la sumatoria igual a cero. Entonces, necesitaríamos que una de las vías invierte su vector hacia arriba igual que el otro. El otro, cuando está entrando, ya tiene una fuerza en un sentido. En cambio, este otro ya tendría que cambiar en este tramo el sentido de esa corriente. ¿Y cómo puedo hacer para que cambie el sentido de esa corriente? Pues bastante simple. Si desde afuera de la máquina meto corriente continua, digamos aquí tengo una batería de auto, y conecto, y la corriente hago circular por aquí. Fíjense, es la única forma de que circule corriente por las bobinas, ¿no es cierto? Pero en este caso, la corriente que está entrando por la escobilla A se va a ir por este lado a las bobinas y llega hasta la bobina inferior y regresa, ¿no es cierto? Y esa es la corriente que estamos logrando. Ahora, esa misma corriente de C aquí, una mitad va a ir hacia la derecha, a la vía de la derecha. Fíjense, la corriente ahora de esta vía ya no es que el mismo sentido que este, ya está contrario. ¿No ve? Contrario. Y al haberlo hecho corriente contrario a través de la alimentación de una corriente en una escobilla y sacar por la otra, estoy haciendo que la fuerza resultante de esta sea exactamente igualita que la fuerza resultante de las dos. Fíjense, con el motor o con este método podemos encontrar el doble de la fuerza de cada una de estas vías, ¿no? De estas vías. Entonces, al poner un contacto con una corriente continua, estoy logrando dos fuerzas de vía de la izquierda, vía de la derecha, que tienen la misma magnitud y sentido. Entonces, en ese instante saco la parte imaginaria, el fasor, y el fasor, como es vertical, coincide con la magnitud. Aquí tenemos de la primera vía,
y aquí tenemos de la segunda vía. Las dos se suman y aquí nos da ahora la fuerza total. En el motor sí hemos podido aprovechar toda la fuerza que se ha producido, ¿no es cierto? Cosa que con la tensión no se puede, no hay camino. Entonces, aquí sí, en cambio, estamos obteniendo la fuerza de una vía y de la otra. O sea, como hay dos fuerzas de vía en la armadura, o perdón, en el polígono, ¿no es cierto? El polígono tiene siempre dos vías, una y dos, ¿no? Entonces me sale un resultado del doble, ¿no es cierto? El doble. Bien, esta fuerza del doble va a empujar a toda la armadura, a todas las bobinas de la armadura, a hacer girar a la izquierda, porque si sale positivo, todo va a girar a la izquierda. Y entonces va a empezar a dar vueltas a la izquierda. Y al girar eléctricamente a la izquierda, físicamente también, el, la armadura de la máquina va a girar a la izquierda. Ahora, como ya está girando, esta escobilla deja este contacto 5 6 y espera a que le aparezca el contacto 6 1. Aquí este vértice. Y aquí el 4 con el 3 llega aquí. Y en ese momento otra vez nos da doble fuerza aquí. Y más después doble fuerza, doble fuerza, doble fuerza. O sea que la fuerza total de la armadura es la suma de las dos fuerzas de vía, ¿no? Resultantes de vía. Y esta fuerza, como ven, se mantiene constante, casi constante, ¿no es cierto? Es pequeños bajones o vallecitos que se producen, ya os he dicho, es porque tenemos el polígono, ¿no? Si fuera una circunferencia perfecta, estaría una recta, ¿no? Pero esas deficiencias se pueden lograr poniendo más bobinas, nada más, ¿no? Y cada vez más recta va a estar. ¿Está claro? Ahora esa fuerza total que hay en la armadura, originado por todas las bobinas, va a conseguir una cúpula motora en el eje que va a depender del total de las fuerzas de las bobinas, que le estamos llamando la fuerza de la armadura, y multiplicamos por el radio, y el radio es diámetro medios. Y esa es la fuerza con la que está empujando a la izquierda, ¿no? Que como esa fuerza casi es constante, entonces la cúpula también casi va a ser constante. Eso hace que entonces la armadura empiece a girar, a motorearse, ¿no es cierto? Como va a girar, 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 y va a llegar a adquirir una velocidad normal. Esa velocidad normal, si lo multiplico por su velocidad angular, ¿no es cierto? Cúpula motora por velocidad angular, me da la potencia mecánica en el eje. Esa es la potencia mecánica que está desarrollando esta máquina. Como es potencia mecánica, está logrando que gire de su propio esfuerzo, entonces pues tiene que llamarse motor, pues, ¿no es cierto? Entonces se llama el motor, y con toda la alimentación que hemos puesto de corriente continua, entonces se llama motor de corriente continua o motor DC. ¿De acuerdo? Y hemos conseguido el motor. Fíjense, con el mismo diseño de la, de la dínamo, hemos cambiado simplemente, en vez de la velocidad de la turbina, le hemos quitado y le hemos puesto corrientes y hemos logrado que funcione como motor. ¿No es cierto? Acá, por si acaso, cuando manejamos el sistema MKS, los resultados también te salen en el sistema MKS. Por ejemplo, cupla en el sistema MKS
es Newton por metro. Y la velocidad angular es la única velocidad del sistema MKS, la velocidad angular, ¿no? Es radianes sobre segundo. Entonces, como los dos están haciéndose, esta potencia te va a salir potencia en el sistema MKS. Y en el sistema MKS la potencia es el vatio. O sea, la potencia que se saca en el sistema que es potencia eléctrica, aunque es potencia mecánica lo que hemos visto. Pero es simplemente son potencias, por lo tanto se puede convertir esa potencia eléctrica de vatios con un convertidor que dice que un HP, un horsepower, es equivalente a 746 vatios. Y de esa manera esto puedes convertirlo en HPs y listo, tienes el motor eléctrico de corriente continua. ¿Está claro? Fíjense a través de el análisis vectorial cómo de simple se ha hecho para poder definir el funcionamiento de cada una de estas máquinas. Fíjense, toda la explicación se ha hecho de manera gráfica, ¿no es cierto? Mirando vectores, ángulos, todo. Todo eso para resolver necesitan matemáticamente resolver manejando números y vectores complejos, porque la composición vectorial no es una suma cualquiera, ¿no es cierto? Tiene magnitud, dirección y sentido que hay que tomar en cuenta. Ojo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Fíjense, la fuerza resultante también ha sido la suma de todas las fuerzas de las vías y hemos tenido que sacar su fasor, ¿no es cierto? Su parte imaginaria. Y la parte imaginaria es FA, el verdadero valor. Si tuviera parte componente real, eso no hace nada, lo perjudica nomás, pero puede haber, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que eso va a ayudar. Si todo es vertical, es lo mejor. Bien, prácticamente con eso hemos visto la máquina de corriente continua funcionando como dínamo y funcionando como máquina de C, ¿no es cierto? Aquí quisiera añadir en este capítulo una representación, ya que vamos a hacer simplificada, esquematizada de la máquina de C. Fíjense, no podemos estar dibujando la máquina de C todo el tiempo, perspectiva, que aquí tal cosa. Tenemos que hacer la manera más simple que su imagen represente algo que ya conocemos. Entonces, por eso es que recuerden, en una máquina de corriente continua, infalible, nunca falta el circuito de excitación, ¿no es cierto? Ya saben que el circuito de excitación está bajo la conexión de bobinas que tienen los polos principales, que están envueltos al fierro de los polos principales, y conectamos en serie o si quieren en paralelo, según quieren que sea el circuito de excitación, ¿no es cierto? Pero la cosa tiene siempre su circuito de excitación, ¿no? Y los otros que no tengan circuito de excitación serían pues la excitación generado por imán permanente. Entonces el otro es imán permanente, ahí sí no van a ver circuito de excitación, directamente se les va a poner el dibujo del imancito. Es decir, aquí está, este es el circuito de excitación, que eso les representa por todas las bobinas que están en serie o en paralelo, no interesa. Y este es el principio y este el final, los terminales de principio y salida del circuito de excitación.
Según la norma europea, esto es C y esto es D. C es positivo y D es negativo. Y ponen este asterisquito justamente para marcar que es positivo. Por aquí debe entrar la corriente, porque si se equivocan, todo lo que tenía que ser polo norte se va a volver polo sur, ¿no es cierto? Y se va a explicar otra cosa. En el sistema americano a esto le llaman E1 y a este otro E2. ¿Ya? Eso no importa, simplemente son designaciones. Eso siempre va a haber, ¿ya? En la máquina de corriente continua. También en la máquina de corriente continua va a haber el circuito de la armadura o del inducido. En realidad debería ser del inducido, porque no solamente es armadura ahora, ¿no? Fíjense, el circuito del inducido tienes en la salida de la máquina tienes los bornes del inducido, A y B. A y B. Entras al circuito y en el circuito encuentras unas escobillas. Puede ser una escobilla, dos, tres, cuatro escobillas de este lado y aquí abajo otra cantidad similar. Aquí los juntamos en paralelo las que son de la misma polaridad, es decir, si son positivas, toditos los juntamos, y si son negativos aquí, toditos los juntamos. Y de esa manera la polaridad A siempre es positiva y B negativa nomás ya. Ahora, esas corrientes que pasan por las escobillas entran a las delgas, ¿no es cierto? En el camino del circuito. A las delgas, y de las delgas se entra a las bobinas que corresponden a una vía. Se entran a la corriente de una vía. Entonces, todas las bobinas están acá y luego sale nuevamente por acá la corriente y la corriente pasa las escobillas de la misma polaridad negativa y se juntan aquí en una sola, que es la equivalente B, de un solo cable no hacia la polaridad negativa. Lo mismo pasa a la derecha. Llega la corriente por acá, a través de delgas, a las bobinas de esta vía y sale por acá, ¿no? Y entonces, como pueden ver, al tener este circuito entre A y B, es un circuito en paralelo, una vía por acá y la otra vía por allá, ¿no es cierto? A la derecha. Y en su conexión, es una conexión en paralelo, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Por eso, para poderlos representar, los ingenieros han decidido hacerlo de esta forma, nomás así que se represente los terminales del circuito del inducido, la escobilla de la polaridad representativa positiva, las escobillas de la polaridad negativa, y luego las vías de bobina y vía de la otra bobina. Entonces todo eso conforma un circuito del inducido. Recuerden que cuando empiece a girar la armadura, por el caso del funcionamiento del motor, por decir, va a empezar a cambiar los contactos en el conmutador. Pero la escobilla, al dejar una delga, está dejando una bobina, ¿no es cierto? Está perdiendo una bobina. Pero en la otra vía, ya, en la otra vía, la escobilla de la vía B que está dejando,
pasa a la otra vía, por lo tanto no pierde ninguna de sus bobinas. Si tenía 5 bobinas en la vía, aquí al cambiar pierde una bobina, que se pasa a la otra vía. Y al perder una, al otro lado le añade un hito. Y entonces la cantidad de vías, o diré de bobinas en la vía, siempre es la misma. Por lo tanto, el circuito no sufre ninguna modificación de sus valores de corriente y todo aquello, ¿no es cierto? Entonces, al hacer de esa manera esquemáticamente, el circuito del inducido vamos a dibujar por esta circunferencia en el que se supone hartas bobinas, una en una vía, la otra en otra vía, ¿ya? Y la forma de conectarlos, ¿no es cierto?, para energizar esta parte. Y como ven, es un circuito de inducido. Entonces, en una máquina de corriente continua siempre va a haber estas dos, ¿ya? Así que entonces, no es nada complicado empezar a trabajar eléctricamente con estas dos para poder lograr, si queremos dínamo, si queremos motor, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, a esto se llama el diagrama esquemático de la máquina DC, ¿no? Tiene un circuito de estación y un circuito de inducido. ¿Ok? Entonces, normalmente en el laboratorio se utiliza estos grafiquitos esquematizados para no estar dibujando todo la máquina en perspectiva. Luego vamos a ver una cosa que es muy importante. La máquina de corriente continua y sobre todo el motor, no, cuando está funcionando en motor, ya, ese motor va a generar una potencia mecánica cuando esté funcionando en la condición de motor, ¿no? Cuando le demos alimentación de corriente continua. Pero resulta que a ese motor, conectándolo en los mismos terminales del motor, si le metemos corriente alterna, ojo, corriente alterna le estoy metiendo, entonces circula una corriente alterna. Corriente que entra, corriente que vuelve a salir, corriente que entra, corriente que vuelve a salir. Eso es corriente alterna, ¿no es cierto? Entonces, el resultado nos muestra que el motor funciona. Y lo único que ha pasado es que su potencia mecánica ha bajado más o menos un 20%, un poquito más, de la potencia que obtenía en continuo. Si en continuo, por decir, te daba 3 kilovatios y le ponemos en alterna con la misma tensión, desde luego, nos va a salir 2,5 vatios. No tiene mucha potencia en corriente alterna. Esto ha logrado que entonces la máquina de corriente continua para motor puede funcionar en continua alterna y le han llamado el motor universal. Y ese motor universal se le pone a una licuadora, se le pone a una lustradora, se le pone a una amoladora, corriente alterna, ¿no es cierto? Que funciona todo eso en corriente alterna. Y ese motor de corriente continua funciona en alterna solamente con una baja de potencia, nada más, ¿no ve? Pero funciona. Entonces, todas las máquinas lavadora, lustradora, hasta el taladro es un motor de corriente continua, funcionando como motor universal. ¿Ok? Entonces, lo cual hace que el motor sea más versátil todavía. Puede funcionar en continua o corriente alterna. Y para ver que efectivamente funciona en corriente continua, simplemente un pequeño análisis hago acá. Le metemos, aquí me olvidaba, tensión alterna, ¿no es cierto?
En un determinado instante la corriente entra por aquí, por la armadura, y lo voy a conectar en serie para no modificar la corriente, en serie con el circuito de excitación. Y sale la corriente, ¿no es cierto? Entonces la corriente en la armadura como en el inducido como en la excitación es la misma. Si son 2 amperios, aquí también 2 amperios y en el mismo sentido, ¿no ven? Luego, cuando cambie la polaridad de esta tensión alterna y se vuelva negativa, entonces la corriente ahora va a cambiar de sentido, va a ir por aquí, ¿no es cierto? Y ya pasó otra vez, vuelve a entrar y así. Entonces la corriente en términos eficaces es la misma, ¿ya? En el inducido como en el circuito de estación, ¿no es cierto? Porque está en serie. Bien, entonces, ¿qué pasará con la polaridad magnética de los polos principales? En un determinado instante, si un polo era norte, el otro va a ser sur, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, eso va a ocurrir cuando la corriente esté en un sentido. ¿Y qué pasa cuando la corriente alterna ha cambiado de sentido? La polaridad, lo que era polo norte, se ha de convertir en polo sur, y lo que era sur en norte, ¿no es cierto? Se ha alternado. Eso pasa. Luego, la corriente que sigue yendo por el circuito del inducido, ¿no es cierto? Entra al circuito cerrado de bobinas, como habíamos visto, de la armadura, por un lado. Entonces, la corriente está entrando por un lado y al interactuar con el polo que está teniendo, polo magnético, origina fuerzas en un sentido, ¿no? Fuerza en un sentido. Y cuando cambia la polaridad eléctrica, cambia el polo y cambia el sentido de la corriente del inducido, ¿no es cierto? Y por tanto, cuando se cambian dos cosas, no cambia nada. Entonces, otra vez la fuerza sigue siendo en el mismo sentido. Por lo tanto, ese motor va a dar vueltas sin problema, ¿no es cierto? Bien, en la corriente alterna, el único inconveniente, y eso es lo que hemos explicado ya, es que la corriente alterna no tiene un valor constante, ¿no es cierto? Está desde cero, aumenta valor máximo, vuelve a cero, luego crece negativamente, etc. Va cambiando la corriente, ¿verdad? Entonces, esas fuerzas que se producen en cada una de las bobinas, lo único que va a cambiar es la amplitud del vector, porque la corriente está bajando, ¿no ve? O subiendo según sea el caso. Está bajando y por lo tanto los polígonos que se van a formar van a ser polígonos más chiquititos, pero igualitos que el anterior en cuanto a su forma de estructura. Solo van a ser polígonos chiquititos. Y por lo tanto la fuerza resultante va a ser pequeño nomás. Y ahí no va a dar mucha fuerza, ¿no es cierto? Pero cuando llegue a valores máximos, otra vez las fuerzas son grandes y aparece, ¿no es cierto? Fuerzas tan grandes que generan cupla, ¿no es cierto? Entonces, en la corriente alterna, ese es el único inconveniente, si se quiere. Va creciendo la cupla, ¿ya? Y baja a cero, ¿ya? Y cuando se pone en la parte negativa, la cupla sigue siendo la misma, positiva, y va creciendo positivamente y baja a cero también. Entonces, cuando hace eso, la cupla total en la armadura, que es, perdón, la fuerza en la armadura, que es el total de las vías, ya, que lo vamos a sumar, que es una fuerza que va cambiando, ¿no es cierto? Entonces, multiplicando por el radio, generamos la cupla motora, ¿no es cierto? Sí.
solo que esta fuerza ya no es la misma que en continuo, baja un 25% más o menos, y la cupla desde ya baja, pero disminuye. Siendo una onda unidireccional la fuerza A, porque no tiene fuerzas negativas, todo es positivo, se debe trabajar esta fuerza por ser de corriente alterna por su valor eficaz. Eso hace que el valor de la cupla disminuya, ¿no es cierto? Y por ende la potencia también va a disminuir, ¿no es cierto? Y esta va a ser la potencia que va a tener ese motor de corriente alterna o motor de corriente continua que funciona con tensión alterna. ¿No? Esa es la única diferencia que podría haber. Baja su potencia. ¿De acuerdo? Entonces, los fabricantes de estos motores universales, ya desde luego, aunque baje, ya lo ajustan a la potencia que ellos quieren sacar y le ponen más condiciones de bobinas, el calibre de conductor y logran nomás las potencias que en continuo se puede tener. Pero para que ustedes se den cuenta, a ver, su taladro, por ejemplo, de 220, enchúfenle y vean con qué rapidez está girando, con qué cupla. Agarren eso, conéctenle a 220 tensión continua en el laboratorio y van a ver cómo la potencia sube fuertemente, ¿no ven? Entonces en continua tiene mejor performance. Ok, quedaremos acá. El día de mañana vamos a hacer una clase virtual. ¿Ya? Habríamos terminado este capítulo y disculpen que un poco me he demorado, pero el día de mañana vamos a resolver algunos problemitas sencillos y después les indico cuándo voy a estar presencialmente para seguir resolviendo problemas. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias. Hasta luego. Mañana, ¿a qué hora, ingeniero? 17, no, perdón, me he equivocado. El jueves a las 11:15. Estoy confundido. El jueves nos toca la segunda clase a las 11:15 en el aula 693A. Y ahí voy a estar para hacer problemitas presencialmente. Sí, discúlpenme, me equivoqué. Hasta luego.